Hola doctor, mi nombre es Guillermo Escalante, vengo de Costa Rica. Bueno, vos hablaste, la mejor forma tal vez de representar a nivel local cómo es la distribución del delito, pero ¿hay alguna forma tal vez, o la mejor forma a nivel regional de representar el delito? Si hay alguna metodología que pueda ser como lo más efectiva, aunque bueno, estamos claros que a nivel regional el nivel de detalle va a ser menor. Pero básicamente por ahí va mi pregunta. ¿Existe alguna metodología para representar mejor el delito a nivel regional? Gracias. Bueno, lo que se ha visto es que una metodología estándar no existe, por lo menos no la he visto yo, ¿sí? Normalmente porque el proceso es tan complejo que cada lugar tiene sus propias particularidades. Lo que sí se puede decir es que lo ideal es definir patrones espaciales del delito y definir las zonas donde las causalidades, la asociación delictiva e inclusive los niveles económicos o de pobreza son mayores, precisamente para tratar de influir en autoridades para que puedan resolver el problema primero de la marginación y de la pobreza antes que poder estrictamente hacer aspectos correctivos. Ahora, eso depende un poquito también de cada autoridad. Como nosotros podemos hacer sistemas por nuestra propia cuenta y podría ser un sistema idóneo que viera causas, que viera patrones, que viera comportamientos, que viera tendencias. Eso es lo ideal. Utilizar las redes neuronales o las redes celulares, los autómatas celulares, las cadenas de Markov como elementos explicativos. Es decir, yo pienso que el mejor sistema es el que es al mismo tiempo descriptivo y explicativo y sobre todo interactivo y que permite sobre todo definir cuáles son los patrones, es decir, a final de cuentas la tendencia es a definir los patrones de comportamiento criminal y sus principales causas, sus principales consecuencias, sus evoluciones, porque también importa mucho el tiempo. Es decir, el delito va cambiando a través del tiempo y tiene también tendencias, ¿sí? Pero un modelo como tal es bien difícil. O sea, de hecho, yo consulté hasta muchas tesis hechas en muchas partes, inclusive en la Complutense de Madrid. El doctor Hernando Sanz, pues tiene muchos alumnos que han sacado tesis, geógrafos que han sacado tesis, y bueno, yo he seguido todas las tesis que ha sacado, sigo las que se van generando en Brasil, las que se van generando en otras partes, y siempre hay aportaciones novedosas que a lo mejor vale la pena. Es decir, el problema de esto es que entran tantos factores políticos, económicos, sociales, que es muy difícil definir un solo patrón, ¿sí? Yo quería era hacer una pequeña glosa respecto a una de las propuestas o recomendaciones, la que hay en segundo lugar, mayor vinculación entre ese, digamos, segmento de actividad que consume información y tecnología geográfica y técnicas de análisis y el mundo académico. Es conocido que en determinadas parcelas o determinados asuntos tienen unos problemas de confidencialidad y de escasa difusión de los datos que hace un tanto impermeable, cuando no imposible, el que podamos fomentar vocaciones como nos gustaría debidamente a los profesores. Entonces, no sé en ese sentido si desde la perspectiva y la experiencia que ya tiene el doctor Madrigal y el conocimiento que sobre todo en el ámbito americano le supongo, podría dar alguna reflexión sobre cómo habría de operarse por países o qué recomendaciones haría para fomentar, porque creo que falta mucho por hacer y serían muchas las utilidades que se derivarían de ello. Y estamos en un país donde estamos los que hemos venido de fuera preocupados como nos suele ocurrir cuando vamos a algunos de los países. Entonces, esto yo creo que sí que sería bueno que desde el punto de vista académico tuviésemos algunas claves por parte de especialistas como usted en cómo poder romper esas barreras. Ocurre en otras partes, por ejemplo, el tema del geomarketing, que también es muy cerrado, muy hermético en el mundo de las empresas privadas para acceder a cualquier tipo de información estratégica de sus operaciones. Bueno, esto nos ayudaría a saber cómo tener más éxito en el fomento de vocaciones investigadoras y, por tanto, a rendir mayor utilidad con el conocimiento, el saber que se puede proporcionar desde la perspectiva geográfica.
Gracias. Nosotros hemos seguido varias estrategias, desde darles diplomados al personal policíaco hasta meter egresados de nosotros en sus sistemas. Y a veces esos egresados generan tesis de maestría con los datos que les pueden proporcionar. Sí ha habido momentos de acercamiento, pero depende de cada autoridad. Una vez presente con el doctor Candó, que en paz descanse, fuimos a presentar un sistema muy novedoso al gobierno del Estado de México y directamente al procurador general. Y en lugar de darle gusto, se puso preocupado. Es más, se puso colorado y no sabía para dónde mirar. Y entonces, bueno, uno entendía que a veces el problema de los gobiernos es que son a veces juez y parte, o no sabe a uno hasta dónde tienen arreglos políticos. Por ejemplo, en México es muy común los arreglos con los cárteles y no sabe uno con quién están, si están con uno, si están con otro, o protegen a uno y combaten al otro, ¿no? Ya es algo que prácticamente es como una lotería. Entonces, lo que nosotros hemos optado para tener acercamientos es tratar de trabajar directamente con las policías locales, capacitándolos, enseñándoles un poco de cartografía, enseñándoles los sistemas descriptivos. Los han adoptado, ya es ganancia que los adopten los sistemas descriptivos, y ya es más fácil que nos pasen datos, aunque de momento si llega un comandante que no quiere hacerlo, bueno, pues simplemente no lo hace. Entonces, por eso yo los datos que iba a traer, yo casi los tenía prometidos, inclusive para hacer una simulación aquí, pero finalmente, bueno, no pudo ocurrir. A mí lo que me parece que está sucediendo en general, y no sé si es tenido en cuenta como condicionantes geográficos de los delitos, es el caso, por ejemplo, en la Argentina, en la zona, en Buenos Aires, y todo lo que es la zona periférica, más que a la pobreza, que estaba como primera variable en el caso de los condicionantes, está muy relacionado con otra variable que tiene que ver con el consumo y cada vez más con este flagelo que ataca a todo el planeta, que es el consumo de estupefacientes y alcoholismo. Y además se da también por fajas etarias, es decir, hay consumidores ya adultos, consumidores en estados juveniles y consumidores en estados infantiles, que es lo más grave, porque a partir de, no sé cómo le llaman acá, pero en Argentina hay un problema con la pasta base de cocaína, que es el Paco, que se consume, se fuma, es como la pasta base, lo que queda, lo peor de la cocaína, y eso genera todo un ambiente de delincuencia, de gente sin esperanzas, y muy difícil de incorporarlos al sistema laboral y al sistema educativo. Y yo creo que es importante a tener en cuenta dentro de las variables de relacionamiento geográfico, no sé, porque el pobre no necesariamente es delincuente. Se ha dado en los últimos, en la Argentina existían muchos bolsones de pobreza, que era gente humilde, con falta de educación y todo, que no tenía capacidad de trabajar, pero no eran delincuentes. Hoy, en la actualidad, decir pobre es delincuente, yo creo que también se junta a la pobreza otras variables que son necesarias para analizar y tener en cuenta. Yo no hablé un poquito porque de la parte estrictamente de, digamos, de los carteles en particular y de todas sus acciones dentro de las ciudades. Evidentemente que sí, las adicciones están también muy asociadas a este proceso, aunque también muchos de los autores que yo leí asocian esas adicciones a desavenencias familiares, a falta de estímulos, a falta de opciones educativas, a ratos de ocio y a muchos otros aspectos que inclusive tienen que ver con los centros nocturnos y los centros de diversión, que es donde son lugares que normalmente se distribuye droga. Entonces, sí tiene razón, es decir, evidentemente es otra variable a considerar, tanto en las generales como en las locales, porque en los dos influye. O sea, tiene razón en esa parte.